Paco Claro Izaguirre. Bienvenido a Sin Distancias. Pues buenos días, Maite y radio oyentes. Dormir y soñar es el título del programa que nos propones, claramente inspirado por Shakespeare. Bueno, sí, las palabras sí, ¿no? El sentido es diferente, pero bueno, en español, como decimos, el sueño y los sueños, pues a veces es difícil para diferenciar, ¿no? Entre lo que es dormir y soñar. Y suena a Shakespeare, y entonces me gustó y por eso lo hemos dejado así. Francisco Claro Izaguirre es profesor en el Departamento de Psicobiología de la UNED, de la asignatura Psicología Fisiológica. En su trayectoria como docente y como investigador ha estudiado en profundidad temas como la psicobiología de la conducta sexual, el aprendizaje y la memoria, la percepción sensorial y desde hace tiempo también se ha interesado por estudiar la neurofisiología del sueño y de los sueños. Empecemos, si te parece, por establecer las diferencias entre estos dos procesos tan relacionados, el dormir y el soñar, Paco. Bueno, pues yo creo que eso pues cualquiera lo sabe porque todos tenemos esa experiencia, ¿no? Dormir es un estado de inmovilidad y capacidad de reacción sensorial muy reducida, pero que a diferencia de otros estados que también les pasa eso, como el coma o la anestesia o incluso la muerte, ya volviendo a Shakespeare, pues es rápidamente reversible. Y soñar, pues los sueños son experiencias mentales que podemos decir alucinatorias, porque cuando se sueña se está desconectado del mundo exterior, los sentidos están desconectados, pero sin embargo el cerebro es capaz de recrear pues escenas en las que pues hay contenido sensorial, hay visión, hay audición, hay otros sentidos, ¿no? Incluso hay movimiento. Bueno, pues vamos a centrarnos hoy en el dormir y en una segunda parte del programa hablaremos de los sueños, porque hay mucho contenido. ¿Cuáles son las funciones biológicas del sueño? ¿Por qué tenemos sueño y para qué dormimos? Bueno, pues eso es un gran misterio. Es evidente que tener sueño es una de las motivaciones más imperiosas que sentimos los animales, ¿no? Y los humanos. Es muy difícil resistirse al sueño, acabas durmiéndote. Pero en la comunidad científica no hay un consenso sobre cuál es la función por la que surge el sueño, ¿no? A qué necesidad fisiológica responde, cuál es el desequilibrio biológico que el sueño restaura. Es decir, explicar el hambre es relativamente sencillo. Dices, bueno, pues siento hambre porque tengo la necesidad de alimentarme, de ingerir principios inmediatos, ¿no? Y bebo agua pues porque necesito tomar agua. O sea, tengo sed porque necesito tomar agua, pues para eliminar el sodio en los riñones y para que me circule la sangre, ¿no? Y respiro porque necesito oxígeno. Quiere decir que eso es relativamente sencillo de explicar en términos de necesidades del organismo. Pero con el sueño no hay un consenso de por qué tenemos esa necesidad tan imperiosa, ¿no?, de dormir. Entonces, bueno, pues hay teorías, hay hipótesis. La primera teoría es que en realidad el sueño pues no tiene ninguna función. Es una teoría que lo que dice es que el sueño en realidad sería como una adaptación de los organismos, de los animales, para pasarse la parte del día en la que no pueden llevar a cabo sus funciones habituales, ¿no?, de buscar alimento, de explorar el medio, de buscar pareja, de cuidar a las crías. En el caso de los animales diurnos, ese periodo es en la noche, en la que no pueden hacer esas cosas. Y en los nocturnos, pues al revés. Bueno, pues en ese periodo es mejor estarse quieto y no andar por ahí, que te pone en peligro, porque no ves nada y te puedes hacer daño tú solo. Y segundo, porque te pueden coger y comer los animales que son depredadores naturales tuyos. Entonces, bueno, esa teoría lo que sugiere es que en realidad el sueño solo sirve para mantenerte apartado de la circulación y ahorrando energía durante ese periodo en el que no puedes atender a tus ocupaciones habituales, ¿no? Pero hay otros autores que opinan que eso no es así, ¿no? Quiero decir, hay una polémica entre autores de primera línea que discuten eso, ¿no? Y algunos de los datos a favor y en contra que proponen unos y otros alrededor de esta visión del sueño como adaptación exclusivamente es si todos los animales duermen, ¿no? El que dice que es una adaptación, pues propone que seguramente no todos los animales duermen, porque habrá animales a los que puedan atender a sus necesidades también por la noche y les resulte más ventajoso estar todo el día buscando comida que dejar una... Mientras que los que defienden que el sueño sí debe tener una función que sea fundamental para la vida, pues les parece que no puede haber animales que no duerman. Y entonces, bueno, pues hay polémica y
en general parece que la mayoría de los animales que se han estudiado para ver si duermen o no duermen, desde luego si se trata de mamíferos, todos duermen. Pero y si se trata de aves también, y seguramente en cualquier clase de vertebrados, ¿no? Hasta los peces. Ahora, con los invertebrados pues ya hay más polémica, ¿no? Pues las moscas drosófilas pues parece que entran en un estado de reposo, y que si no las dejas entrar en ese estado de reposo, pues cuando pueden hacerlo están más tiempo, como si tuviera un rebote de sueño. Pero claro, nadie puede hacer un electroencefalograma de una mosca o de una cucaracha. Y entonces, bueno, pues hay cierta polémica acerca de si esos animales en realidad están durmiendo, o sus estados de quietud, ¿no? O de, como decíamos antes, de inmovilidad y capacidad de reacción sensorial reducida, en realidad es un estado de sueño o parecido al sueño, o es otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es que hay algunas zonas de sombra, ¿no? En estos estudios Sí. sobre el sueño que todavía están pendientes de iluminar. En todo caso, dormir pues supone descansar, parar, supone inactividad física, pero el cerebro sigue en funcionamiento mientras dormimos. ¿Nos puedes explicar, sin demasiados tecnicismos y para que lo entendamos todos, qué sucede en el cerebro mientras dormimos? ¿En qué cambia respecto al estado de vigilia? Sí, claro que te lo explico. Y además, como todavía me faltaba de explicarte de la anterior, pues voy a usar esta pregunta para contestarte también un poco de lo otro, ¿no? El cerebro mientras dormimos sigue activo, eso es muy importante, ¿no? Eso se descubre pues cuando se inventa el electroencefalógrafo a principios del siglo XX. Antes del electroencefalógrafo, pues no se sabía muy bien qué pasaba cuando estabas dormido, porque te quedabas quieto allí, bueno, pues en fin, lo que se observa a una persona dormir, ¿no? Pero cuando se descubre, o se inventa, mejor dicho, el electroencefalógrafo, a principios del siglo XX, pues se ve que efectivamente el cerebro de la persona dormida pues tiene actividad, y es una actividad que en algunos momentos es diferente de la vigilia, y en otros momentos se parece mucho a la de la vigilia, ¿no? Y se descubre que en realidad el sueño, nosotros llamamos el sueño, pero hay dos clases de sueño que son claramente diferentes en la actividad cerebral, en la fisiología del cuerpo durante esos dos sueños, y en las experiencias mentales. O sea que y esos dos sueños, esos dos tipos de sueño, mejor dicho, se llaman sueño REM, que es la sigla del inglés Rapid Eye Movement, que significa movimientos rápidos de los ojos, ¿no? Y NREM, que es no REM. O sea, tenemos el tipo de sueño REM, ahora si puedo explicaré brevemente en qué consiste, ¿no? Y el sueño no REM. Bueno, pues el sueño REM, el de los movimientos rápidos de los ojos, se caracteriza en primer lugar, como su propio nombre indica, porque bajo los párpados los ojos se están moviendo, ¿no? Como si estuvieran dirigiendo la mirada. Además, el patrón electroencefalográfico es muy parecido al de la vigilia. Parece que la persona está en realidad despierta. Esa es la razón por la que en ocasiones se le llama sueño paradójico, porque el patrón electroencefalográfico era tan parecido al de la vigilia que Michel Jouvet, un investigador francés de los pioneros del sueño, pues en los años 50, que está estudiando el sueño REM, le parecía que era tan parecido a la vigilia, pero sin embargo el gato con el que estaba trabajando estaba claramente dormido, que lo llamó sueño paradójico. Y luego, además de eso, pues hoy hay otras cuestiones, ¿no? El metabolismo es casi tan alto como durante la vigilia, hay erecciones parciales del pene y del clítoris sin necesidad de estar teniendo sueños de carácter erótico. En el sueño REM es donde suceden los sueños, los ensueños, ¿no? En el sueño REM es cuando suceden los ensueños con escenas visuales, con colores, con sonidos, con a veces cosas un tanto bizarras y extrañas, ¿no? Y el otro sueño, que es el no REM, pues es muy diferente. Primero, el patrón electroencefalográfico es muy distinto. En lugar de ser parecido al de la vigilia, es claramente distinto al de la vigilia. Conforme el sueño se va haciendo más profundo en esta fase, pues las ondas cerebrales son cada vez más sincronizadas y más lentas, ¿no? Son ondas que tienen una gran amplitud y que son lentas. Se llama una frecuencia que se llama delta, ¿no? Aproximadamente entre 1 y 4 hercios. Bueno, durante el sueño NREM, además, sobre todo en el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, no hay experiencia mental de ninguna clase. Estás dormido totalmente y la corteza cerebral está prácticamente, no está detenida, pero no está funcionando. ¿El sueño profundo, perdona que te interrumpa, es más reparador que el no profundo? Es que el sueño profundo es el reparador, por así decirlo. El sueño de ondas lentas es el que sucede al principio de la noche,
Cuando tú estás cansada y te vas a dormir por la noche porque has estado todo el día trabajando en la radio de la UNED, entonces, claro, pues es normal, ¿no? Pues caes dormida, inmediatamente entras en la fase del sueño profundo, porque es el sueño reparador, es el sueño que de alguna manera te hace descansar, ¿no? Mientras que el sueño paradójico, el sueño REM, parece que no tiene que ver con eso. Sucede más bien al final, pero sucede al final de los ciclos. Los ciclos son, empezando por el sueño NREM, cada vez más profundo, se vuelve otra vez al sueño NREM menos profundo y se entra en el sueño REM. Eso es un ciclo de sueño, ¿no? Entonces el sueño REM sucede al final del ciclo y sucede sobre todo al final del periodo durmiendo, al final de la noche, ya casi por la mañana, ¿no? Es cuando más frecuencia de periodos REM hay. Mientras que el otro, el sueño de ondas lentas, sucede sobre todo al principio, que es cuando estás más cansada, cuando tienes más necesidad de dormir, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso se sabe, bueno, hay otros indicadores de eso, ¿no? De que el sueño REM, que el sueño de ondas lentas es el sueño reparador, es el que te permite descansar. ¿Y tú sabes las pulseritas de actividad que están tan de moda ahora y que sí miden, variables fisiológicas muchas? La tasa cardíaca, en fin, sí. Entre ellas el sueño. Sí, esas pulseritas son muy interesantes y han permitido hacer experimentos pues muy curiosos, como por ejemplo pues averiguar los patrones de sueño en tribus perdidas, ¿no? En la selva y cosas así, porque básicamente lo que hacen es eso, medir tu actividad, y entonces sabes cuándo estás durmiendo y cuándo estás en actividad, sobre todo porque cuando estás dormido te quedas quieto y la pulsera está quieta, ¿no? No te creas que te hacen electroencefalograma con la pulsera, pero sí te permite saber pues a qué hora te vas a dormir, a qué hora te levantas, etcétera. Y cuántas horas duermes. Exacto, profundamente, sí. Y por lo tanto pues descansas más. Eso es, sí. Y bueno, y hay trabajos, igual sale luego algo de esto, ¿no? En los que la pregunta es, ¿los patrones de sueño son iguales en todas las personas, en los digamos, en las sociedades industriales y en las sociedades de cazadores-recolectores? Bueno, pues a los industriales se nos puede poner un electroencefalograma o cosas así, ¿no? Pero en general a las tribus por ahí, pues para no interferir mucho con ellos es mejor que usen pulseras de actividad. Uh-huh. Bueno, me gustaría que nos detuviéramos unos minutos más en las investigaciones sobre el sueño. ¿Cómo se investiga el sueño en humanos y cómo se investiga en animales? Bueno, pues en humanos se investiga fundamentalmente con el laboratorio de sueño y la herramienta fundamental es el electroencefalógrafo. Y en animales, pues muy parecido, se utiliza también el electroencefalógrafo. Ahora bien, si lo que quieres saber es qué tipo de experimentos hacemos, ¿no? Aparte de observar cómo duerme, aparte de observar las fases del sueño y cómo duerme una persona, ¿qué tipo de experimentos se hacen con humanos para averiguar cosas del sueño? Pues un experimento típico es saber qué pasa cuando uno no duerme, ¿no? Entonces ahí hay dos enfoques. Uno es coger y no dejarle dormir durante varios días, saber qué pasa. Y otro es, pues, hacerle dormir menos de lo habitual, ¿no? El primer tipo de experimentos se llaman deprivación total y el segundo son, pues, deprivación parcial o privación parcial de sueño, ¿no? En animales se hace lo mismo. Quiero decir, uno de los enfoques para intentar responder a la pregunta ¿cuál es la función del sueño? De la que hemos hablado un poco al principio, pues es decir, pues vamos a ver si no dejamos dormir a un animal o a una persona, a ver qué les pasa, ¿no? A los animales, si se les tiene suficientemente tiempo sin dormir y se encuentra la manera de conseguirlo, porque no es nada fácil que un animal no se duerma, lo mismo que una persona, porque es que aunque le estés dando corrientes eléctricas, pues él cae en el sueño, y una persona igual, aunque lo tengas metido en agua fría, hay momentos en los que se duerme, ¿no? Bueno, pues si se consigue, en ratas se ha conseguido, pues al cabo de 2 semanas los animales se mueren directamente, ¿no? O sea que el sueño pues, es necesario para vivir. Uh-huh. Ahora, no se sabe por qué exactamente se han muerto. Es decir, cuando se hacen las necropsias a esas ratas, pues no han encontrado una causa clara, ¿no? Parece que su metabolismo ha aumentado mucho, pierden peso, la piel pues también parece que tiene algún deterioro, pero no hay una causa clara, ¿no? En las necropsias que puedan decir, no, es que se les ha estropeado el riñón o el corazón o lo que sea, ¿no? O sea, me muero de sueño tiene su fundamento. Tiene su fundamento, científico. Sí, es literal. En el caso de las ratas se ha muerto de sueño, ¿no? O han sido matadas por sueño. Y en el caso de los humanos, pues naturalmente no se ha llegado, o no se ha publicado. Los humanos hemos hecho tantas barbaridades en la historia que seguro que a alguien se le ha ocurrido
coger a alguien y dejarlo sin dormir hasta que... Pero eso no se ha publicado en ninguna revista y por lo tanto pues no sabemos, aunque seguramente les acabe pasando lo mismo que a las ratas. Sí hay publicaciones en las que voluntarios han estado mucho tiempo sin dormir, ¿no? Hasta 11 días, en un caso que es relativamente conocido, y hasta pues una semana o 10 días, pues en bastantes casos, ¿no? Chavales jóvenes que no tienen ninguna clase de psicopatología ni nada, pues a cambio de una cantidad de dinero, lo que sea, pues son voluntarios. Naturalmente, si quieren, no pueden dejar el experimento, y han estado, pues igual, 7, 8 días sin dormir, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles son los efectos que se han observado? Pues lo que ha pasado es que aparentemente no pasan cosas muy graves. Quiero decir que durante esos días, pues hombre, están bastante nerviosos e irritables, no se les pueden hacer muchas bromas. Desde luego no están para concentrarse en hacer un trabajo de tipo intelectual y de tipo manejar una máquina a la que haya que prestar atención. En algún caso se han descrito alucinaciones visuales, pero quitando eso, que además inmediatamente revierte en cuanto se les permite dormir, pues no han tenido graves trastornos, ¿no? De todas maneras, si las ratas tardan 2 semanas en morirse y las personas aguantan una semana durmiendo sin graves trastornos, seguramente lo que quiere decir es que las ratas duermen, o sea, que una hora de sueño de una rata o una hora de privación de sueño de una rata es distinto que en un humano, que nosotros pues, aguantamos mucho dormir. más, sí. Y una cuestión importante en los trabajos de privación de sueño humanos es que cuando les permites dormir, pues duermen más, ¿no? Si ellos dormían normalmente 8 horas, pues cuando les permites dormir después de una semana sin haber pegado ojo, pues igual están, pues en la primera sesión pues puede estar 14 horas, la segundo día 12 horas. Lo van recuperando, pero nunca recuperan todo el sueño perdido, nunca recuperan todo lo que han dejado de dormir. Recuperan una parte y con esa parte que recuperan es suficiente para que recuperen a su vez su habilidad cognitiva habitual y ellos se encuentren ya relajados y bien y puedan trabajar y hacer su vida en un par de días o 3. Pero el impacto no es muy grave con respecto a sus funciones cognitivas o otro tipo de alteraciones físicas. Mientras están privados de sueño sí que hay un impacto grave. Lo que pasa es que se recupera en cuanto puedes dormir. Eso nos lleva a lo que pasa cuando en vez de privarte totalmente de sueño durante una semana o el tiempo que sea, que es una cosa que normalmente no sucede a nadie se pasa una semana sin dormir. Normalmente lo que sucede es que dormimos menos de lo que deberíamos, pues porque tenemos que atender cosas del trabajo, porque tenemos insomnio, cosas de esas. Vamos a recordar a nuestros oyentes que nos acompaña Francisco Claro Izaguirre, profesor de psicobiología de la UNED. Hablamos del sueño, características, funciones y biología del sueño, pero vamos a fijarnos ahora en la experiencia más cotidiana, ¿no? del dormir. ¿Cuál es el patrón de sueño en humanos? Pues, hombre, en humanos, para contestarlo habría que hacer estudios que incluyeran, pues, no solamente a nuestra cultura, sino a otras culturas, también que cómo se dormía en el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de investigaciones se han hecho y, bueno, pues no parece que el patrón actual, ¿no?, de las sociedades industriales o posindustriales de dormir por la noche, pues 7 u 8 horas seguidas, sea el que siempre ha existido, ¿no? Hay un profesor que es un historiador, no es un fisiólogo ni un psicólogo, que se llama Roger Ekirch, es un historiador que ha hecho un trabajo que ha tenido bastante impacto, ¿no? No solamente académico, sino también en el público, sobre los patrones de sueño en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media y en la edad moderna, pero preindustrial. Y este hombre lo que dice en un libro y luego en algunos artículos, lo que dice es que en esa época lo que se hacía había 2 periodos de sueño, el primer sueño y el segundo sueño, que tenían pues unas 4 horas cada uno de ellos, y separados por otro periodo de vigilia, que podía ser de 1 o 2 horas, en los que la gente pues se podía levantar de la cama y atender algunas tareas, o sencillamente permanecer en la cama meditando, etcétera, ¿no? Entonces lo del primer sueño y el segundo sueño, que como digo, pues Roger Ekirch, que es un historiador, ha encontrado en documentos que hacen referencia pues a esas épocas, pues se intentó replicar en un experimento de un colaborador de este hombre, que lo que hizo fue
mantener a un grupo de voluntarios en un entorno en el que tenían 14 horas de oscuridad y 10 horas de iluminación, que es algo parecido a lo que sucede en Europa, a las latitudes como la europea, durante el invierno, ¿no? Y entonces estas personas caían en ese patrón de sueño, o sea, se pasaban pues las 14 horas o 12 horas en la habitación o en la cama, pero dormían en 2 periodos, un primer sueño y un segundo sueño. Naturalmente, este profesor lo que defiende es que en la época aquella en la que no había pues ni iluminación artificial ni la cantidad de entretenimiento que hay actualmente para poder estar pues despierto a esas horas y poder ocupar el tiempo en algo, pues claro, lo que hacían era irse directamente a la cama, ¿no? Sí, porque no hemos hablado del ritmo circadiano, que es el ritmo que controla de alguna manera el sueño. El ritmo circadiano es el ritmo de actividad que tienen los animales que vivimos en este planeta, ¿no? Que, como sabemos todos, se caracteriza porque tiene porque rota sobre su propio eje en 24 horas, ¿no? Y eso da lugar al día y la noche, que es digamos, pues lo más claro que tiene el planeta en el que habitamos. Y el día y la noche, pues marca que las cosas que se pueden hacer por el día, bueno, o que los animales adapten su ritmo de actividad a uno de los 2 periodos, normalmente, ¿no? Como decíamos al principio. Y entonces, pues el ritmo circadiano es un ritmo que afecta al comportamiento, pero también afecta a la fisiología, afecta a la secreción de determinadas hormonas, afecta a muchos ritmos del organismo. El más claro, desde luego, en el comportamiento es el ritmo de sueño-vigilia, ¿no? Los humanos dormimos por la noche y estamos activos por el día. Las ratas, al revés, están activas por la noche y duermen por el día. Y bueno, pues hay ejemplos de animales que a veces cambian, ¿no? Que están en una temporada están activos por el día y en otra temporada están activos por la noche. Ese es el ritmo circadiano. Y ese es uno de los factores que están influyendo en el control del sueño. Y el otro es el tiempo que llevas sin dormir. Cuanto más tiempo llevas sin dormir, más sueño tienes. Pero también, conforme se acerca la hora de irte a dormir, conforme se acerca la hora a la que habitualmente te vas a dormir, que suele ser por la noche, también tienes más sueño. Y cuando se hace de día, tienes menos sueño, aunque te hayas pasado la noche de fiesta. Si te has pasado la noche en vela, bueno, de fiesta o estudiando para un examen, pues cuando se hace de día, todos los que hemos pasado por esa experiencia sabemos que cuando se hace de día parece que te espabilas un poquito, aunque no hayas dormido. Eso es el ritmo circadiano, ¿no? Que está favoreciendo la vigilia cuando es de día y está favoreciendo el que te quedes dormido cuando es de noche. Y el otro factor, como digo, vuelvo a repetir, es el tiempo que hace que no duermes. Normalmente, cuando se hace de noche, pues llevas todo el día sin dormir. Llevas, pues aproximadamente, puedes llevar 16 horas sin dormir y eso pues también impulsa el que te vayas a dormir a esa hora. ¿Qué otros factores influyen en la forma en que dormimos? Pues bueno, hemos dicho que Kirch descubrió que en Europa había el primer sueño y el segundo sueño. Como sabía que ibas a preguntar eso, me he traído una cita del Quijote para decirla luego. Pero en otros sitios, otro factor que se sabe que influye en el sueño es la temperatura. Por ejemplo, un profesor, Jerome Siegel, ¿no? Que es uno también de los grandes investigadores del sueño, pues este hombre ha intentado responder a la pregunta de cuál es el patrón del sueño en sociedades primitivas, ¿no? Sociedades primitivas contemporáneas, de cazadores-recolectores. Y entonces, pues con las famosas pulseritas de actividad a las que te referías antes, este hombre ha descubierto que tribus de cazadores-recolectores en latitudes tropicales, ¿no? Algunas tribus en América, otras en África, pues tienen un patrón de sueño de unas 7 horas, o sea que duermen incluso menos de lo que dormimos nosotros. Y que lo que determina que se vayan a dormir es la temperatura. Cuando empieza a hacer frío por la noche es cuando se van a dormir. De manera que la temperatura parece ser también pues algo importante a la hora de facilitar el sueño, lo cual, pues claro, los que vivimos en Madrid pues lo sabemos muy bien, porque en verano pues aquí dormir es difícil si no tienes aire acondicionado, desde luego. O sea, cuando hace calor es muy difícil dormir. Bueno, pues estas tribus les parece que les pasa lo mismo y duermen cuando empiezan a refrescar por la noche. ¿Y cuántas horas necesitamos dormir los humanos? En eso también hay polémica. Está claro que hay que dormir determinado número de horas para no sentir somnolencia y para poder hacer tus tareas diurnas con atención, ¿no? Y no tener déficits cognitivos. Esas dos son las consecuencias de dormir poco o mal, ¿no?
somnolencia diurna y déficits cognitivos. Hay autores que dicen que, bueno, que hay que dormir por término medio, ¿no? 7 o 8 horas, que es lo que normalmente pasamos en la cama, las personas saludables. Pero hay otro autor, sobre todo, y otro grupo de autores, que defiende que muchas menos horas son suficientes, que en realidad es el sueño REM que se tiene al final del periodo de sueño por la mañana, que ese periodo es superfluo y que en realidad se puede suprimir sin graves ni no graves, sin consecuencias. Que eso va a depender del tipo de actividad que tengas que hacer por la mañana y de lo que te interese, ¿no? Cuando tú tienes que hacer algo muy interesante por la mañana, puedes dormir menos horas, te saltas el sueño REM y te dedicas a lo que tengas que dedicarte, no vas a tener somnolencia ni vas a tener déficit cognitivo. Eso es lo que defiende pues una línea de investigación. La otra línea lo que defiende es que hay que dormir por término medio pues alrededor de 7 horas o 7 horas y media como mínimo, ¿no? Y que si duermes menos, pues vas a tener somnolencia y déficits cognitivos. Ahí la cuestión muy interesante es si el sueño REM sirve o no sirve para algo. Es decir, que si el sueño REM no sirve para nada, pues ese sueño REM matutino, ¿no?, que con frecuencia sucede por la mañana, al final del periodo de sueño, se puede evitar y puedes dormir menos horas. Si sirve para algo, pues sería peligroso quitarlo. Hay un dato que es muy interesante y es que los antidepresivos tricíclicos y los IMAO, los inhibidores de la MAO, que es un tipo de antidepresivo un poco más antiguo, de los años 50 así, pero los tricíclicos todavía se usan y se han utilizado mucho. Bueno, pues estos antidepresivos privan de sueño REM. La persona que los está tomando no tiene sueño REM. Y son fármacos que se han utilizado masivamente. Ahora se utilizan los inhibidores de la recaptación de serotonina y otros antidepresivos más específicos, pero estos antidepresivos se han utilizado pues por millones y millones de personas. Y esas personas no han tenido sueño REM, porque estos fármacos, como te digo, pues lo impiden. Bueno, pues no se han descrito grandes trastornos por este asunto. Entonces, pues podría ser que el sueño REM en los humanos no estuviera claro que sirviera para nada. Bueno, esa cuestión es interesante, ¿no? Y se desprende de eso de si hay que dormir 5 o 7 horas. Otro asunto es, ¿se sabe qué es lo que sucede si se duerme demasiado voluntariamente, antes de hablar de los trastornos? ¿Y se sabe qué es lo que sucede si se duerme demasiado poco? Pues hombre, sí, las estadísticas hechas un poco así de fuerza bruta, ¿no?, que se dice, pues que entrevistan a un montón de personas y entonces pues se encuentran que los que duermen poco o los que duermen mucho pues tienen más peligro de enfermar y de morir antes, ¿no? Claro, pero pues no se puede saber muchas veces por qué, ¿no? Que si igual no es un efecto del sueño, sino que si duermes mucho, pues es posible que tengas algún trastorno o alguna cosa. Y si duermes poco ya hemos visto que dormir poco no es nada bueno, porque tienes somnolencia y eso no te deja trabajar, no te deja hacer las cosas, y entonces hay que dormir, porque si no, conducir es peligrosísimo, si se hace con somnolencia y con déficit cognitivo, porque puedes tener un accidente, puedes tener un microsueño, perder la atención durante unos segundos y salirte de la carretera con el coche. Eso es peligrosísimo. Entonces, pues hay que dormir las horas. Así de claro, ¿no? Y si uno tiene que trabajar por la mañana o tiene que atender a sus hijos o atender a sus alumnos o cualquier cosa, pues tiene que estar despierto, no puede estar medio dormido. Hay que dormir. Si duermes más de la cuenta, pues bueno, pues en el momento en el que hayas recuperado el sueño perdido, dormir más de la cuenta no te sirve para nada. Pero sí es cierto que nos levantamos cuando dormimos demasiado sin tenerlo previsto. Además, por ejemplo, una siesta súper larga, nos levantamos irritables, sin conciencia de dónde estamos, qué pasa. Sí. Nos cuesta recuperarnos. Pues porque las siestas muy largas a veces entras en la fase de sueño más profundo y eso no es bueno en las siestas. Las siestas deben ser... Puedes estar 1 hora durmiendo si quieres, ¿no? A ser posible en el sillón, no te vas a la cama porque es peor, ¿no? Y las siestas deben ser, pues, de sueño, no llega al sueño más profundo, ¿no? Cuando tú te levantas con esa sensación de que sales como de estar muy dormida, es porque estás saliendo del sueño profundo. Las siestas deben ser, las 3 fases de sueño de ondas lentas son N1, N2 y N3, ¿no? La más profunda es N3. Con que llegues a N2 vas que chutas. Claro, no hace falta que te enchufes a un electrocefalógrafo para que tú al despertar tengas un poco la sensación de qué fase vienes, ¿no? Si vienes de la REM,
te acordarías de lo que has soñado. Normalmente en las siestas normales, no la siesta después de haberte pasado la noche de juerga, ¿no? En la que es como recuperando el sueño. Si una siesta normal, tú has dormido bien por la noche, pero después de comer te echas un ratito en el sillón. Bueno, pues en esa siesta normalmente no sueñas. O no sueñas con imágenes, ¿no? Con sueños REM. Puedes tener sueños de los de N2, que son sueños más conceptuales, pues estar ahí como imaginándote algo que en realidad no lo estás imaginando tú porque quieres, sino porque es la mente la que te lleva a eso. Bueno, ese tipo de sueños son de N2, y cuando te despiertas de N3 pasa lo que estabas tú diciendo, que te despiertas como si vinieras de algo muy profundo, de no acordarte de nada, estás dormido, te cuesta 3 o 4 minutos recuperar la conciencia y saber dónde estás, y además luego estás enfadado. Estás de mal humor. Sí. O sea que las siestas mejor cortas. Bueno, un apartado especial merecen los trastornos del sueño. Para millones de personas, dormir la noche entera, eso sí que es un sueño. Es un problema grave, el insomnio, por ejemplo. Pues sí, el insomnio es el más frecuente, ¿no?, de los trastornos del sueño, el que más prevalencia tiene. Sabemos que es más frecuente en las mujeres y que es más frecuente conforme tienes más edad, ¿no? Las personas mayores pues tienen más probabilidad de padecer insomnio que los jóvenes. Normalmente el insomnio, bueno, lo que los que tratan los trastornos del sueño, los médicos, le llaman insomnio primario al insomnio que no depende pues de alguna otra enfermedad o del uso de drogas, etcétera, ¿no? El insomnio primario pues normalmente se debe pues a cuestiones como a acontecimientos puntuales que suelen ser estresantes, ¿no? Las preocupaciones no nos dejan dormir, sería un insomnio primario. Eso es, las preocupaciones no nos dejan dormir o lo contentos que estamos por alguna oportunidad que ha surgido. Quiero decir, no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Puede ser algo bueno, pero que nos tiene tan excitados que no nos deja dormir. En esos casos, cuando son cosas puntuales, ¿no?, que están localizadas y que se sabe que no van a durar mucho, se puede ir al médico y el médico te va a recetar hipnóticos, ¿no? Normalmente benzodiazepinas, que son las pastillas de dormir de toda la vida, que te tomas eso y te duermes. Ahora, conviene no abusar de ellas, pues porque tienen sus peligros. Primero, el sueño de las benzodiazepinas no es exactamente igual que el sueño natural, aunque cada vez están más pulidas y hacen mejor su trabajo, ¿no? Y luego, pues porque son fármacos que pueden crear hábito. Entonces, pues los médicos te recomiendan que no estés muchos días tomándolo, pues tomarlo 2 o 3 días y luego, pues si ya la preocupación está resuelta, pues ya dejar de tomar aquello, ¿no? Y cuando el insomnio ya no es exactamente por una preocupación puntual, sino porque es algo que te cuesta dormir y que además el propio insomnio te lleva a preocuparte de que no te duermes y demás, pues es el momento de ponerse en manos de un psicólogo y que te dé instrucciones de cómo tienes que gobernar aquello. Bueno, de ponerte en manos de un psicólogo tú mismo directamente, poner en práctica una serie de medidas que se llaman que se agrupan bajo el rótulo de higiene del sueño y que son medidas pues de bastante sentido común, ¿no? Por ejemplo, pues procurar acostarte y levantarte a la misma hora, ser regular en eso, en tu horario de ir a la cama. Procurar evitar las pantallas, por ejemplo, no llevarte el móvil, ni la tablet, ni la televisión a la habitación, pues precisamente por lo que hablábamos antes del ritmo circadiano. Las luces intensas están señalando al cerebro que es de día, que se ha hecho de día, que es por la mañana. Y claro, si el cerebro está entendiendo que hay mucha luz y que es por la mañana, pues está mandando una señal al cuerpo de que hay que ponerse, de que no hay que ponerse a dormir. Entonces, las luces intensas hay que evitarlas. Hay que procurar evitar las cenas copiosas 5 minutos antes de acostarse, aunque eso cuando eres joven, pues en realidad da igual, ¿no? Cuando eres joven, cuando tienes 20 años, pues da igual lo que cenes y lo que sea porque te vas a dormir. Pero cuando vas cumpliendo años es importante, pues hombre, pues no cenar mucho, pero también es importante haber cenado. No te puedes ir a la cama con hambre, porque si tienes hambre no duermes. Conviene no haber bebido mucha agua ni líquidos porque te vas a tener que levantar a orinar y entonces pues eso también te fragmenta el sueño. ¿El alcohol favorece el alcohol, una copita, favorece el sueño o no? Hombre, una copita, como todo el mundo sabe, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y tiende a dormirte, pero el sueño del alcohol tampoco es un sueño natural. Es decir, yo creo que por tomarse una copita o una copita de vino o una copita de alcohol duro, un whisky antes de irte a dormir, no antes de irte a dormir, sino en tu sobremesa nocturna,
con tus amigos o con tu pareja, yo creo que no pasa nada. Pero no es recomendable como una medida para dormir. No. Como una medida para dormir es mucho mejor tomarse un colacao o un vasito de leche. Pero yo creo que no pasa nada por tomarse eso. Si tomas mucho alcohol no es bueno, porque el sueño que produce el alcohol no es natural, ¿no? Y también te vas a despertar y vas a tener malestar. Sin dormir, habiendo bebido más de la cuenta, es una experiencia bastante desagradable, ¿no? Se debe evitar, sí. Sobre los fármacos, mejor no abusar, como has dicho. Y sobre el tratamiento psicológico, ¿qué posibilidades hay? Pues el tratamiento psicológico básicamente es la higiene del sueño, que eran las medidas que te estaba diciendo antes, no hay mucho más. Hombre, por supuesto, se puede atajar la causa. Si la causa de tu insomnio es la ansiedad, pues el psicólogo te va a enseñar a controlar la ansiedad o te va a enseñar técnicas de relajación, cosas así. Y si la causa del insomnio es la ansiedad que produce el propio insomnio, en el sentido de que empiezas a pensar, joder, son las 3 y todavía no me he dormido y mañana tengo que madrugar y tal, pues el psicólogo también te va a enseñar a controlar ese tipo de pensamientos irracionales, ¿no? Que entras en bucle. Pero si no ese es el caso, pues normalmente la higiene del sueño te enseña bastante bien cuáles son los errores que puedes estar cometiendo, ¿no? El tipo de, bueno, pues de que antes de que 5 minutos antes de acostarte te has visto un episodio de Mentes Criminales en el que destripan niños y hacen cosas bárbaras, ¿no? Y entonces, pues eso, claro, solo de verlo ya te está poniendo nervioso. Es mucho mejor, pues irte a la camita a la hora de siempre, después de haberte tomado un colacao y estar 20 minutos leyendo algo que te guste y que sea tranquilo, ¿no? El insomnio, Francisco Claro, ¿es una disfunción, una alteración en sí misma o es un síntoma de otras alteraciones? O sea, ¿qué relación tiene el insomnio, el dormir poco, con enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión u otras disfunciones emocionales y psicológicas? Hombre, parece que algunos autores han encontrado relación, pero en el sentido de que dormir poco puede ser un factor de riesgo para la diabetes, la hipertensión y la obesidad, ¿no? En el caso contrario sería un insomnio secundario, es decir, si una diabetes o una enfermedad de ese tipo, la obesidad, no suele producir insomnio, produce más bien apneas, ¿no? Que es otra manera, que también al final pues, son trastornos de sueño. Pero es más bien la otra relación, ¿no? Que parece que el haber dormido mal, el haber estado privado de sueño, el no haber dormido bien, pues es un factor de riesgo para esas cosas, sí. Tenemos que ir terminando ya, pero bueno, una curiosidad. El sueño como terapia, ¿la cura de sueño está vigente todavía en psiquiatría? Yo creo que no, que eso, por lo menos en psicología no hay una técnica que yo sepa que se llame cura de sueño. Otra cosa es recuperar el sueño perdido. Quiero decir, si tú has estado sin dormir por lo que sea, ¿no? Por insomnio o porque has tenido que trabajar o porque has tenido que atender obligaciones sociales, lo que sea. Es bueno dormir, recuperar esas horas perdidas. Porque si tu trabajo, por lo que sea, te impide dormir de forma de lo que tienes que dormir durante la semana, pues es buena idea que el fin de semana duermas más horas. Eso sí. Pero el pasar, 20 horas diarias durmiendo, cosas así, para curar la esquizofrenia, pues que yo sepa, no es ahora mismo algo que se esté empleando, ¿no? ¿Y la anestesia en medicina? ¿Qué tipo de sueño induce? Bueno, esa es una pregunta curiosa, sí. Pues digamos que en los estados de inconsciencia hay una gradación, ¿no? Una gradación que va en las 3 fases de sueño, el N1, N2 y N3, cada vez estás más inconsciente. Cada vez estar más inconsciente quiere decir que cada vez estás más desconectado del mundo exterior y además que cada vez estás teniendo menos experiencias mentales que llegan a la conciencia. En la fase N2 puedes tener sueños del tipo de los que hemos hablado antes, no como los de REM, sino los de N2, que son más de tipo conceptual, ¿no? Estás pensando en una cosa que te ha pasado o que te pasó hace tiempo y bueno. La fase N3, desde luego, es de inconsciencia. Ahí no hay experiencia mental. La anestesia viene después. La anestesia, los anestesistas utilizan montones de sustancias distintas, ¿no? Y cada una pues tendrá su perfil y su patrón de acción sobre el cerebro, ¿no? Pero en general la anestesia lo que produce también son ondas lentas. Desconecta la corteza del exterior, desde luego, ¿no? Porque se trata de que no sientas nada. Ese es
el papel de la anestesia. Y entonces el patrón electroencefalográfico se da un aire, se parece al de ondas lentas, aunque a veces también hay lo que llaman los anestesistas el electroencefalograma plano, ¿no? Que de pronto se pone plano. Y la anestesia también se caracteriza porque es reversible, como el sueño, ¿no? No tan rápidamente reversible como el sueño. De N3 se tarda más en volver que de N2 o que de la fase REM. Es lo que hablábamos antes de tus siestas profundas, ¿no? Que te cuesta volver a estar despierta y alerta. De N2 se vuelve bastante rápido. De la fase REM enseguida se está. De la anestesia cuesta más despertarse. Estás un rato, pues puede ser una hora, en fin, media hora, lo que sea, ¿no? Dependiendo también de lo que te hayan puesto. Detrás de la anestesia, en la gradación de las inconsciencias, viene el coma. La anestesia es una especie de coma inducido, pero los comas que no son inducidos te cuesta mucho más recuperarte. Y desde luego son estados de inconsciencia. No ni sientes, ni piensas, ni tienes... y luego ya viene pues lo que Shakespeare se refería a si habría sueños, ¿no? Cuando ya te has muerto, pues ya hay la corteza deja de tener actividad y ya pues ya no hay conciencia de ninguna clase, ¿no? Salvo que, como decía el príncipe Hamlet, pues sueñes algo, ¿no? Para terminar, Paco, nos habías prometido una cita del Quijote. Sí, bueno, esto lo traía yo para lo del primer sueño y el segundo sueño, que os recuerdo que era la tesis de este profesor americano, ¿no? De Kirch, el historiador, ¿no? Que decía que en la Edad Media y antes de la industrialización, pues se dormía en 2 periodos, ¿no? No de tirón. Está en el capítulo 68 de la segunda parte, ya está casi al final del libro, cuando ya pues Don Quijote vuelve derrotado, ¿no? A su pueblo. Y dice así, está el segundo párrafo de ese capítulo, dice: cumplió Don Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño, sin dar lugar al segundo, bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana. Que es interesante por 2 cosas. Primero, por lo del primer sueño y el segundo sueño, ¿no? Estamos aquí en principios del siglo XVII, la segunda parte del Quijote se publica, yo creo que es en 1614, 1616, bueno, en aquella época, ¿no? Entonces están los 2 sueños, de los que habla Ekirch. Y luego también es muy interesante lo que dice Cervantes, dice: cumplió Don Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño. En el primer sueño tú cumple con la naturaleza, porque en el primer sueño ha tenido suficiente sueño de ondas lentas. Al principio de la noche es cuando sucede con mayor frecuencia, con mayor densidad el sueño de ondas lentas, que es el sueño reparador, con el que cumples con la naturaleza. Yo creo que es una intuición cervantina, pues genial y fisiológica, ¿no? Que en aquella época no había electroencefalógrafos. El Quijote es un libro en el que el sueño, sobre todo el sueño, más que los sueños, ¿no? También hay sueños y alucinaciones y cosas de esas. Pero el Quijote empieza con el insomnio de Don Quijote, ¿no? Que se pasa la noche leyendo libros, y acaba con Don Quijote o con el hidalgo ya, que ya deja de ser Don Quijote, durmiendo del tirón 6 o 7 horas y recuperando la cordura, ¿no? Y, bueno. Pues nada más, Paco Claro Izaguirre, profesor de Psicobiología de la UNED. Hoy hemos hablado del dormir, pero tenemos una segunda parte pendiente para hablar de los sueños, del soñar, de para qué y por qué soñamos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti.